¿Ya? Podemos ver el apéndice, que la persona que debe estar realizando el examen debe estar haciendo presión y no se comprime. Acá tranquilamente hay 9-10 milímetros entre pared externa y pared externa. Y si lo ponemos en el corte transversal, podemos ver que esta es la luz del apéndice, esta es la pared inflamada, y esto es el halo hipoecogénico de edema alrededor de la pared que traduce un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces lo medimos desde aquí hasta aquí, tranquilamente más de 6 milímetros. Como es un estudio dinámico, se ha debido corroborar que no tenga peristaltismo y se debe estar haciendo presión y no se debe ver compresibilidad, ¿no? Alrededor del apéndice vemos el edema perilesional, y aparte vamos a ver que toda esta alteración inflamatoria de la grasa mesentérica. La grasa mesentérica es otro criterio paralelo para demostrar que en ese lugar está pasando un proceso inflamatorio. No es específico del apéndice, porque también hay otros cuadros sindrómicos que pueden dar alteración del mesenterio, pero todos estos hallazgos colaboran dentro de un cuadro clínico adecuado al diagnóstico de una apendicitis aguda. Entonces, no se olvide, estructura tubular, termina en foco sacrociego, más de 6 milímetros, no se mueve, no se comprime, alteración de la grasa, al perilesional. Diagnóstico dentro de un cuadro clínico apropiado, apendicitis aguda, y eso es categórico. 90-95% de las veces va a ser. Este es otro estudio, una imagen un poco más antigua, donde podemos apreciar lo mismo. Acá la salvedad es que acá se ve el apedicolito. Acá debe estar representada la base del apéndice. Vemos una estructura hiperecogénica que deja escasa sombra. Dentro del contexto del cuadro clínico, aparte de los hallazgos de la estructura tubular, el fondo es sacrociego, el edema perilesional debe ser más de 6 milímetros fácilmente, y alteración de la grasa mesentérica en la fosa ilíaca derecha con su apedicolito, apendicitis aguda. No se olviden esa imagen. Otros criterios diagnósticos es la interrupción de la continuidad de la ecogenicidad submucosa, es evidencia de necrosis mural e inminente perforación. Vamos a ver ejemplos posteriores, como tenemos una submucosa que tiene una ecogenicidad uniforme a través de toda la estructura tubular, y uno al hacer el examen, al realizar el movimiento del transductor, va a haber zonas que va a perder esta continuidad. Y si al costado está el apedicolito, nosotros podemos decir que esa zona va a comenzar a necrosarse y se va a perforar. Nosotros ya podíamos estar avisándole al cirujano que dentro del contexto de la apendicitis aguda está empezando a complicarse. Y eso es algo importante que valora mucho el cirujano, para que entre a sala de operaciones con mayor prontitud o con otro criterio de operación. Ahora, otro criterio diagnóstico es la hiperecogenicidad de una masa periapendicecal, indica inflamación de los tejidos adyacentes. O sea, tenemos el mesenterio y la grasa mental, lo que les había mostrado en el anterior ejemplo, ¿no? El mesenterio es grasa, tiene una ecogenicidad intermedia alta, pero cuando está inflamado se incrementa bastante y se empasta y se junta y bordea y rodea al apéndice. Nosotros ponemos el transductor en la fosa ilíaca izquierda y vamos a ver de otra manera la grasa mesentérica. Volvemos al lado derecho y vamos a ver esta ecogenicidad incrementada. Y es un dato útil, pero es inespecífico también. Los abscesos periapendiculares pueden ser colecciones localizadas o masas hipoecogénicas, debido al contenido proteico dentro del mismo. Dependiendo del contenido, se va a ver alrededor del apéndice, cuando ésta se perfora, colecciones, ¿no? Se puede comenzar a abscedar dependiendo del tiempo de evolución del cuadro. Entonces ya no vamos a encontrar un apéndice muy dilatada, ni muy grande, ni muy todo. Vamos a ver un apéndice ya un poco desinflada porque ya se rompió su pared, se perforó, se formó un absceso alrededor. Ya va a primar la... Volvemos al lado derecho y vamos a ver esta ecogenicidad incrementada. Y es un dato útil, pero es inespecífico también. Los abscesos periapendiculares pueden ser colecciones localizadas o masas hipoecogénicas,
debido al contenido proteico dentro del mismo. Dependiendo del contenido, se va a ver alrededor del apéndice, cuando ésta se perfora, colecciones, ¿no? Se puede comenzar a abscedar dependiendo del tiempo de evolución del cuadro. Entonces ya no vamos a encontrar un apéndice muy dilatada, ni muy grande, ni muy todo. Vamos a ver un apéndice ya un poco desinflada porque ya se rompió su pared, se perforó, se formó un absceso alrededor. Entonces ya va a primar la imagen del absceso sobre la imagen clásica que nosotros podemos realizarnos del apéndice, ¿no? Otro criterio diagnóstico es encontrar líquido libre intraabdominal por el transudado y la posterior peritonitis, que puede ser complicación de la perforación. Ahora, alrededor de la grasa mesentérica que les había mostrado y de todas las características propias del apéndice inflamado, también podemos encontrar líquido. Pero este líquido, al igual que la alteración del mesenterio, es inespecífico. Se puede dar en otras patologías, pero nos está avisando que si hay líquido y hay alteración del mesenterio, lo más probable es que haya un proceso inflamatorio. Solo nos falta encontrar el apéndice. Pero eso es bueno, eso es bonito cuando el apéndice se ve ahí, a flor de piel, como en las imágenes que les he mostrado. ¿Qué pasa cuando el apéndice está de disposición retrocecal? O la puntita está mirando para otro lado, que no es en la fosa ilíaca derecha, o es muy larga, o está cubierta por peristaltismo, por intenso meteorismo intestinal, que puede pasar. Ahí vienen los otros casos en los cuales es necesario complementar con otro tipo de imagen, con laboratorio, y que el cirujano la vuelva a reevaluar si es que le sigue pareciendo. Lo que yo aprendí de todos estos años haciendo ecografía para apendicitis es cuando el cirujano cree que es apéndice, él entra sin pedir consejo de nadie. Cuando él cree, entra y generalmente lo encuentra. Bueno, lo que les decía, acá se ve un apenicolito en la imagen tubular dentro del contexto de un apéndice. Generalmente se refiere que si uno ve el apenicolito tiene que tener especial cuidado en ver esa zona sobre la cual el apenicolito se está apoyando, porque por presión y por todos los cambios que ya conocemos dentro de la fisiopatología del apéndice, esta es la zona llamada a perforarse, y ese es el inicio de la complicación. En una imagen paralela dentro del mismo paciente se puede ver una zona abscedada, ¿no? Este era el apéndice inflamado, que ya pasa a ser secundario en la visión, porque ya va predominando una imagen hipoecogénica más definida, con aumento de la vascularidad, alteración del mesenterio, y el apéndice la vemos más desinflado. ¿Por qué? Porque se rompió y el material pasó hacia un lugar alrededor. Tenemos que hablar, en el caso de la ecografía de apéndice, sobre dos temas importantes: los falsos negativos y los falsos positivos. ¿Cuáles son los falsos negativos? Aquellas personas que realmente tienen apéndice, pero la ecografía y el cuadro clínico no es contundente, no nos puede afirmar. ¿Esos cuáles son? La apendicitis retrocecal, la apendicitis gangrenosa o perforada, la apendicitis confinada al tercio distal, la apendicitis marcadamente aumentada de tamaño, el apéndice localizado en la pelvis, o otro que esté en una ubicación alta por el embarazo avanzado, que también es parte dentro del contexto diferencial de una paciente con dolor en el tercer trimestre. Y todos estos merecen nuestra mayor atención durante la realización en tiempo real del examen. Obviamente se debe correlacionar con el cuadro clínico, el laboratorio, y si es necesario ampliar con tomografía o hasta quizás resonancia magnética en el caso de las pacientes embarazadas y en aquellos pacientitos pediátricos según su médico tratante. Pero estos falsos negativos, en buena cuenta, son pacientes que tienen inflamación del apéndice, pero o esta ya está complicada y no se ve la imagen clásica que esperamos encontrar, o está en otro lugar. Eso es lo que no se deben de olvidar. En cambio, los falsos positivos, o sea, todas aquellas imágenes y un cuadro clínico aceptable o compatible con apendicitis, pero que en realidad no son. ¿Cuáles son? Puede ser el agrandamiento secal debido a estimulación ovárica, puede pasar. La diverticulitis secal, que nos da imágenes de alteración del mesenterio, nos puede dar líquido perisecal, pero no se llega a demostrar el apéndice. En la sala de operaciones se ve divertículo secal inflamado. Puede ser un falso positivo. La trompa de falopio dilatada dentro del contexto de una infección en la región pélvica, un hidrosalpix nos puede dar una imagen que nos puede hacer pensar en una falsa apéndice.
Ahora, ¿por qué es un falso positivo? Porque tienen de alguna u otra forma influencia en las características extrínsecas, morfológicas del apéndice secal. No olvidar, todos se parecen al apéndice de alguna u otra forma, pero no es una inflamación interna por obstrucción o hiperplasia linfoide o fecalito. Es o algo la está inflamando al apéndice desde afuera, o es una imagen externa al apéndice que simula ser apéndice. Eso es un falso positivo y puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos dudas? Primero, de todas maneras, volver a hablar o que la vuelva a revaluar su cirujano. O sea, lo vamos a correlacionar con la clínica y ya no solo con lo que se vivió antes, sino con la evolución del paciente, porque el paciente por ese dolor se va a quedar al menos en sala de observación y lo enviarán quizás para un control en 6 horas, que es lo más prudente para ver si se identifica de mejor manera el apéndice, o si no también se puede solicitar una tomografía de abdomen con el afán de localizar el apéndice y después ver si está inflamado o no. Menciona la literatura que en una tomografía con un equipo estándar hoy en día se debe ver el 98% de las apéndices, se debe ver, ¿sí? Ahora, si está inflamado o no es el segundo tema a evaluar, pero al menos se debe ver. Y nosotros en esta reconstrucción coronal, esta tomografía focalizada en el abdomen inferior, podemos ver un apéndice. Y este apéndice, si bien está larguita, hay cierta inflamación alrededor de la grasa mesentérica, y su diámetro, que es el mismo criterio en ecografía, debe medir más de 6. Ese es un apéndice inflamado. Y el mismo paciente, pero esto es un corte axial, podemos ver cómo hay alteración de la grasa mesentérica en fosa ilíaca derecha y a su vez ver este apéndice que está descansando sobre el músculo psoas, que tiene un marcado aumento de la captación de contraste en forma periférica, o sea, su pared, y dentro de un contexto clínico, pues podemos afirmar que es una apendicitis. Acá hay algo importante que quiero mostrar. Este es un paciente echado, ya, en decúbito supino, y este es un corte axial. Miren cómo tenemos delante del apéndice toda esta región secal que está prominente con gas. A ver, una pregunta, amigos de Villameri. ¿Ustedes creen que si yo pongo mi transductor acá y hago presión, podré desplazar todo este gas que está interfiriéndome con la adecuada visualización? No voy a poder, bien difícil. Y si lo desplazo al paciente le va a doler bastante. Entonces este es un ejemplo típico de por qué a veces no se puede detectar todas las apéndices con ecografía. Porque el gas, que es enemigo de la ecografía, no lo voy a poder desplazar en forma completa o le va a doler mucho al paciente y eso no es la cuestión del examen. Entonces voy a necesitar complementar con otro estudio. Y la tomografía en emergencia es uno de los mejores. Y esto ya le dejo para su posterior revisión. Esta es una tabla de comparación de los diferentes estudios, tanto por ecografía, tomografía y resonancia, que ya me imagino quizás lo podamos ampliar o lo vaya a realizar el cirujano encargado de este tema. Pero acá podemos revisar las diferentes características y los pros y contras de la ecografía con la tomografía. Lo más importante, la ecografía no tiene uso de radiación ionizante, a diferencia de la tomografía. Acá no se necesita usar ni contraste oral, ni venoso, ni sedación, ¿sí? Acá generalmente sí se usa contraste oral. Intravenoso generalmente es parte del protocolo para evaluar apéndice. Y sedación se usa en los niños, ¿no? Para que no se muevan y se obtenga una buena imagen en el tomógrafo. Lo bueno de la ecografía es que en emergencia fácilmente hay un ecógrafo, hay una máquina y un profesional encargado 24 horas al día. Hay lugares un poco más alejados que tienen disponibilidad inmediata de tomografía, ¿no? El costo en relación a la tomografía es más barata la ecografía y es de más facilidad para acceder al servicio, ¿no? Entonces, por eso la ecografía, ya haciendo las conclusiones respectivas, tenemos que decir que es un examen de mucha ayuda para decir o no si hay apéndice, y si al menos no puedo terminantemente afirmar si hay, puedo dar un bagaje de diagnóstico diferencial que también es útil al clínico o al cirujano en el momento de evaluar dolor en fosa ilíaca derecha.